Un saludo, queridos hermanos, queridos amigos, en este jueves 6 de enero del año 2022, festivo, día de regalos, pero también, como no, día para buscar la presencia del Señor y para, sobre todo, pensando en que estamos en el año nuevo, que han pasado solamente 5 días, estamos en el sexto, que nos queda un montón de días delante, pues meditar en la palabra de Dios después de estos temas de oración que acabamos de tener, de compartir. Quiero llevaros, queridos hermanos, queridos amigos, al Evangelio de Lucas, al capítulo 17 concretamente, y en principio vamos a detenernos en el versículo 1. Leo Lucas 17, 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Reitero, Lucas 17, 1. Quiero pensar en primer lugar en el auditorio. ¿A quién dirigió Jesús estas palabras? No era una multitud que vemos en otros pasajes, una multitud que le siguiese por los milagros, por las acciones que él realizase. Tampoco a quien se dirige Jesús en esta frase, y después veremos un poco más, es el grupo de fariseos, de escribas, de principales religiosos que manifestaron a lo largo de todo el ministerio de Jesús una animadversión, unos celos enormes y que le buscaban incluso matar. Eran bastante retorcidos.
Tampoco era para gente que sanamente buscaba a Jesús. Había gente que desde luego le seguía, y le seguía no solamente por los milagros que hacía, sino porque creían en él. En definitiva, si ese no era el auditorio, ¿cuál era el auditorio a quien Jesús se dirige? Pues era a discípulos suyos, apóstoles que llevaban por lo menos un año con él, más o menos año y medio. Eran discípulos que, llevando ese tiempo, no solamente oían lo que Jesús decía, sino que veían cómo Jesús actuaba y veían que había autoridad en lo que decía, y lo que hacía tenía autoridad sobre ellos porque veían que sus palabras congeniaban y eran un binomio con sus acciones. El auditorio, esos discípulos, eran gente que podrían haberle dicho quizá alguna vez: Jesús, estás diciendo esto pero no lo haces, y nunca lo hicieron. ¿Por qué? Porque no encontraron falta alguna en él. La pregunta es obvia. ¿En qué grupo estamos tú y yo? ¿En qué grupo estás tú, mi hermano? ¿En qué grupo estoy yo en este día de hoy, en este año 2022? ¿Soy una persona que sigue pasivamente a Jesús porque me gusta lo que dice, que sé que Él tiene poder y que solamente queda en eso mi relación? ¿O quizás soy una persona que sigue a Jesús porque honestamente busco un milagro en mi vida? Muchos se acercaron a Él solamente por los milagros y no era nada deshonesto. Pero no quería más. Quizá soy alguien que me busco a Jesús porque necesito un milagro personal por una enfermedad mía o de un familiar o de alguien de mi entorno, o necesito quizá, yo qué sé, un milagro en mi trabajo, en mi familia, etcétera, etcétera, en mi matrimonio. O soy alguien que me interesa más lo que sé que lo que el Espíritu Santo puede enseñarme. En este grupo estaban los fariseos y los escribas, que les interesaba más lo que entendían que decía la Escritura que no lo que el Señor mismo les podía hablar. O soy alguien que mira a ver lo que hacen los demás, y si no hacen como creo que tienen que hacer, entonces soy capaz de darles un hermoso discurso, una soberana exhortación para que entren en vereda. Esa era la actitud de los escribas y los fariseos, y por eso habían puesto tantas y tantas y tantas y tantas cosas añadidas a lo que la Escritura decía. Habían puesto leyes humanas que eran no solamente humanas, sino que eran descabalgadas, eran descomunales. O soy un discípulo que, como los de este pasaje, espero la palabra de Jesús a mi vida. Soy un discípulo, y es bueno analizarnos. Estamos al principio del año y no podemos hacer objetivos si antes no nos analizamos. Soy un discípulo que, aunque lleve tiempo, espero con mi corazón abierto a ver lo que tiene Dios para mí. ¿Sabes? A veces Dios tiene cosas para mí que son un tirón de orejas, que son, como vamos a ver ahora, unas señales de advertencia, de peligro. ¿Qué soy yo, en definitiva, en este año? Y Jesús les dice a ellos: imposible es que no vengan tropiezos. Veo, en segundo lugar, quiero compartir una señal de peligro. Esos triángulos rojos que a veces vemos en la carretera, ¿verdad? Desde luego, una de las cosas que más me impactan de todo el ministerio de Jesús es la claridad y honestidad de su mensaje, porque podía ser un mensaje claro y no ser honesto, pero coinciden las dos cosas, y gloria a Dios por ello. Varias veces Jesús habló a sus discípulos que iban a tener dificultades. Justo un poco antes, horas antes prácticamente de ir a la cruz, Él les dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero les dice: en el mundo tendréis aflicción. Jesús en ningún momento prometió que seguirle sea un camino de rosas. 2022 no va a ser un camino de rosas. También en este año en el que hemos comenzado,
hace pocos días, pues vendrán tropiezos. Seguro que vendrán tropiezos. Es más, estoy seguro que Satanás quiere hacernos tropezar. Satanás quiere hacernos caer. Ahora, hay una cosa que a mí me llama la atención de esta llamada de Jesús. Jesús se lo dice a sus discípulos, a aquellos que caminan con él. ¿Sabes? Una persona que no camina no puede tropezar. Ningún barco amarrado a puerto salva las tormentas. Solamente los que caminan pueden tropezar. Y sí, esa es nuestra situación, ese es nuestro estado, esa es nuestra realidad. Podemos tropezar. Se dice un refrán muy latino, que errar es de humanos, tropezar es de cristianos. ¿Cómo no? Jesús no dice que no vaya a haber tropiezos. Es más, incluso dice que puede que tropecemos. Desde luego, si yo pienso que no voy a tropezar, ya estoy tropezando, valga la expresión. El bien que quiero hacer ese no hago, decía el apóstol Pablo. En Romanos 7:24 leemos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dios habla hoy, esta traducción dice: desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Porque mi naturaleza, tu naturaleza, es la de tropezar, la de caer, la de pecar. Cuando hay una señal de peligro, nos dice que a partir de entonces va a haber un peligro. Jesús nos dijo: yo cuando me vaya, cuidado, aquí hay un peligro. Aquí hay peligro. Cuando estamos conduciendo y vemos una señal de peligro, aunque la hayamos pasado la señal, no podemos olvidarnos que estamos en zona de peligros. Y hasta que venga el Señor por segunda vez a buscarnos, estamos en zona de peligros. La fe, en definitiva, me lleva a depender más de Dios, aunque yo no vea el peligro. Aunque no veamos el peligro, estamos en zona de peligros, estamos en tiempo de peligro, y el Señor nos dice: mira, cuidado. Estamos en zona de peligro, y por eso, como el salmista, y el salmista sabía mucho de esto, él decía: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Recordamos en el Salmo 42 y versículo 1. Desde luego, una señal de peligro. Un año difícil, un tiempo difícil, Jesús está diciendo, pero un tiempo de victoria. Jesús no nos prometió vivir sin dificultades, sí que nos prometió vivir en victoria. Y el apóstol diría tiempo más tarde que en Cristo somos más que vencedores. Los que habitualmente me escucháis, y espero que escuchéis la palabra de Dios a través de mí, pero suelo decir que en Cristo no somos vencedores, sino más que vencedores. Porque Dios no nos llama a pequeñas cosas, sino a grandes victorias. Llevo casi 40 años conduciendo y todavía no me encontré ninguna carretera sin curvas. Llevo desde los 6 años que acepté a Cristo como mi Salvador, viendo que hay dificultades y que ningún año ha pasado sin dificultades. Pero veo que también las carreteras me llevan al destino. Veo que en mi vida, aunque a veces hay caídas, aunque a veces hay tropiezos, aunque hay momentos a veces que parece que vas a caer, esas cosas son las que me llevan a apreciar, a saborear más al Señor. Es más, que Dios permite situaciones como permitió en la vida de Job, para que nuestro postrer estado sea mejor que el primero. No en vano, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos en un versículo sumamente conocido, dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es posible, es seguro que tendremos tropiezos, que tendremos dolores, que tendremos caídas. Pero ojalá tú y yo podamos decir, como decía el salmista en el Salmo 20 y versículo 8, ellos tropiezan y caen. Y sigue diciendo, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. Recuerdo a Pedro cuando tropieza en el mar. Tropezar en el mar parece mentira, ¿verdad?
pero se levantó cuando Jesús le dio la mano, cuando él echó su mano a Jesús. Un cristiano no está exento de caer, un cristiano está llamado a levantarse. Nosotros nos levantamos y estamos de en pie. Como digo, una señal de alarma, pero también una señal de peligro, y eso quería decir una señal de alarma. Dice el versículo que nos sirve de base: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Ay de aquel por quien vienen. Es fácil pensar que los problemas vienen de fuera, pero si somos honestos, hemos de reconocer que hay problemas que los buscamos nosotros, los fabricamos nosotros, los ingeniamos nosotros. Moisés tenía claro que Dios le usaría, pero cuando él pensó en sus herramientas y no en las herramientas divinas, entonces fracasó 40 años. Pedro, como decía hace un instante, tenía la solución, podía caminar sobre las aguas, pero cuando dejó de mirar a Cristo, ¿qué sucedió? Se hundía. Pedro se las da de gran conocedor de Jesús, de gran amante de Jesús, como todos seguro diríamos hoy, yo amo al Señor, pero Jesús le dice, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Cuando dejó de buscar a Jesús, tropezó. David tenía la bendición, el llamado de Dios, pero cuando dejó de mirar, pecó y sabemos el pecado. En ninguno de los 3 personajes que he dicho, los problemas fue que le viniesen de fuera, sino fueron problemas que ellos mismos se buscaron, que ellos mismos ocasionaron. Pero cuidado, porque la Escritura, el Señor Jesús nos dice el hecho de ser tropiezo a los demás, tropiezo a otros, tropiezo a los hermanos en la iglesia, tropiezo a mi esposo, mi esposa, a mi familia, tropiezo en la sociedad, tropiezo en el vecindario. Y eso no es algo que Dios se tome a la ligera. Jesús sigue diciendo, el versículo siguiente de el mismo Lucas capítulo 17, el versículo 2 le dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y la versión de la palabra traduce en Hebreos 10:31 lo que el autor de esta epístola diría siglos más tarde. Tiene que ser terrible caer en las manos del Dios viviente. Ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Una señal de alarma, en definitiva, para buscar más al Señor. El Señor dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y sigue diciendo, mirad por vosotros mismos. ¿Y cómo reaccionan los discípulos ante ese llamado, ante ese desafío de Jesús? Dice el versículo 6 que ellos claman, Señor, aumentanos la fe. Los discípulos, como espero que tú y yo, quedaron extasiados, quedaron impactados por aquel mensaje de Jesús. ¿Qué es mirar por nosotros? Mirar por nosotros mismos es mirar a Cristo, para que Cristo se refleje en mí. Mirar por nosotros mismos es desesperarnos por Cristo. Y por eso clamamos hoy, 6 de enero de 2022, Señor, aumentanos la fe. Se nos abre, queridos hermanos, un nuevo año para poder vivir, para poder glorificar, y podemos ser tropiezo o camino. Nos quedan, contando el día de hoy, 360 días para ser camino y no tropiezo. Ojalá, y con esto concluyo, que cuando lleguemos a la presencia del Señor, todos podamos oír aquellas hermosas palabras que Jesús usa en una de sus parábolas. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Solamente hay gozo cuando hay fidelidad al Señor. Que Él os bendiga.